El proyecto Neptuno ha sido un tema de la pasada campaña electoral y fue un tema también de la transición, al punto que el gobierno de la calle Pau terminó firmando el contrato en los últimos días de la última administración. Y ahora el Frente Amplio, el gobierno de Yamandu Orsi, deberá resolver algunos aspectos. Al punto que hace algunos días se conoció que decidió suspender, al menos por 90 días, la evolución de este proyecto y renegociar y evaluar algunas de las cosas que quedaron firmadas. ¿Qué puede pasar con todo esto? De eso hablaremos hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Pero claro que estamos todos dispuestos a encontrar la mejor salida a un compromiso que ya fue firmado pocos días antes de que se fuera el anterior gobierno. ¿Pero podría llevar más de 90 días, como se había hablado en un principio, esta renegociación? Ojalá que no, porque creo que todos estamos hablando muy claro. Pero la idea es que quede de lado el contrato con Arasatí, que no se haga la obra. ¿Esa es la idea que maneja el gobierno? En lo posible que sea otro tipo de obra y ver cuánto podemos transformar ese contrato, ese es el espacio que hay que analizar. Por supuesto no nos convence, el lugar no nos convence. Lo hemos dicho desde campaña electoral, lo seguimos teniendo ahora. ¿Una alternativa es directamente romper este contrato y hacer uno nuevo con el mismo consorcio? Y no es una alternativa que esté ahí en el horizonte como una cosa muy cercana, pero hay que analizar todas las posibilidades. Encontramos en las empresas una actitud muy proclive a encontrar salidas. Lo primero y fundamental es que nuestra población no se puede quedar sin agua potable. Segundo, que hay que cuidar mucho lo que tenemos. Y lo que tenemos es un sistema que es el sistema Santa Lucía, que tiene una sola toma. Y toda el área metropolitana, y más que metropolitana, yo me crié en Canelones, que no es el área metropolitana y que dependemos de esa toma de aguas corrientes. Esa toma tiene que estar muy cuidada, muy bien resuelta. Esta propuesta de Arasatí es la vieja idea de tomar del Río de la Plata. La forma como se instrumentó o el proyecto tal cual está, a nosotros nos convenció y nos convence, por distintas razones. Y hay una que tiene que ver con lo financiero también o con lo económico que creo que nos va a complicar a futuro. Y de este tema vamos a hablar hoy aquí en vivo en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, escuchando distintas voces sobre este asunto. Primero saludo a Carlos Larrosa, presidente de la Federación de Funcionarios de OCE. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto estar por acá. Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Andás bien? Bien. Bueno, Mariana Contreras, ¿qué dice? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? ¿Todo bien? Todo bien, Bueno, sí. Mariana, ustedes saben, viene siguiendo este tema desde hace tiempo, y otro que viene siguiendo este tema desde hace tiempo es el doctor Juan Chereta, abogado docente. ¿Qué dice, Juan? ¿Cómo andás? Todo bien, por suerte. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Trabajando también en representación de la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad de la República, que es como una especie de pariente del consultorio jurídico también. A diferencia del consultorio, la clínica trabaja en causas colectivas, digamos, ¿no? El consultorio más causa individual. Y tengo entendido, Juan, que cuando a ustedes les llegó este caso, bueno, hicieron un trabajo de investigación, recorrieron, se pusieron al tanto de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo fue ese proceso? Ya vamos a hablar de lo que está pasando Sí, hoy. nosotros en el 2021, si mal no recuerdo, empezamos a analizar por iniciativa de un estudiante el problema del proyecto Neptuno o las visiones que en ese momento había de lo que se pensaba que era el proyecto Neptuno, porque recordemos que en el marco de la ley en la que fue propuesto, la ley 7555, todo se trata con una reserva y un secretismo que fue lo que caracterizó este proyecto hasta último momento. En aquel entonces recuerdo que con los estudiantes visitamos a FOSE, participamos de algunos eventos que se hacían ahí para discutir lo que se conocía hasta el momento. Los estudiantes entrevistaron a las autoridades de OCE, a las del momento, a las anteriores. Ahí nació también un vínculo muy lindo con la Facultad de Ciencias, que nos apoyó desde el primer momento para empezar a analizar todas las particularidades de este proyecto y las objeciones científicas que empezaron a nacer. Y eso culminó en ese primer abordaje con una visita a la zona de Arasatí, donde estuvimos con los vecinos de Rafael Peraza, con los vecinos de Arasatí mismo, con algunos productores rurales de la zona, con los pescadores de Arasatí. Esta semana justo me contaban que el último pescador que quedaba fue desalojado también de Arasatí, ya no están más. Y bueno, nos fuimos interiorizando de las distintas miradas que había sobre este proyecto. Y eso determinó que en el 2023 patrocináramos judicialmente a la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, la creadora del artículo 47 de la Constitución, y a los vecinos identificados como los tucutucu de la zona de Arasatí y de Rafael Peraza. Los patrocináramos judicialmente en aquel momento en un litigio que pretendía que primero no se adjudicara, no se aprobara la licitación, después, cuando eso ocurrió, que no se firmara el contrato.
Y respecto al Ministerio de Ambiente, que no se otorgara la autorización ambiental previa al proyecto. Y también en ese momento demandamos al Ministerio de Salud Pública porque a nuestro juicio es competente en lo que tiene que ver con la calidad del agua para consumo humano. Ese juicio avanzó con muchas idas y venidas en el 2023 hasta que en el 2024 se logró la primera resolución que puso en suspenso la firma del contrato. Que fue lo que decidió Recarey, ¿no? Que fue lo que decidió La Recarey. medida de no innovar, digamos. De no innovar, que en aquel momento, como no estaba firmado el contrato, impedía, digamos, a las autoridades firmar el contrato. Eso fue en julio del 2024, por ahí, y lo mantuvo hasta noviembre, donde luego de distintas apelaciones, recusaciones, etcétera, el Tribunal de Apelaciones de cuarto turno, si bien no ingresó al fondo y no dijo que lo de Recarey estaba mal, por cuestiones formales en las que Recarey no había permitido el ingreso de las empresas al litigio, había continuado con el proceso aunque había sido recusado, formalmente lo apartó del cargo y indirectamente dejó sin efecto la prohibición que existía. Cuando esa prohibición se levantó, bueno, después apareció la firma, se dio la firma del contrato por el presidente Lacalle y también paulatinamente, casi consecuencialmente, se dio la autorización ambiental previa por parte del Ministerio de Ambiente. Ahí ese juicio, que todavía continuaba, porque teníamos la chance de que un nuevo juez volviera a analizarlo, perdió un poco de sentido, porque nosotros pedíamos que no se firmara un contrato que ya estaba firmado y que no se diera una autorización ambiental que ya se había dado. Por lo tanto, empezamos un nuevo camino, siempre trabajando con la comisión y con los tucutucu, que es en el que estamos ahora, ahora persiguiendo la nulidad del contrato. Entendemos que este contrato es nulo por diversas razones, pero sobre todo y específicamente porque viola la Constitución. Ahora me gustaría ir ahí, Juan, a la nulidad de lo que están solicitando hoy a partir de esa firma del contrato. Carlos, ¿cómo tomaron ustedes este hecho de esa suspensión, lo que pide el gobierno suspender por 90 días y a revisar algunos aspectos? Bueno, nosotros pasamos de tener un gobierno que impulsó este proyecto Neptuno, que lo promocionó, que lo defendió incluso en todos los ámbitos posibles, a un gobierno que le pone un parate, le pone un freno de 90 días para renegociar. A priori lo vemos como algo positivo, cambió un poco el contexto, pero esta espera, ¿no? Mientras el gobierno hace lo propio con las empresas, la queremos tomar como una espera activa también, ¿no? Nuestro sindicato jugó un rol muy importante junto con todas las organizaciones sociales, algunas las nombró recién Cereta. Esto es una lucha que es de gran parte del pueblo uruguayo, no solamente de nuestro sindicato o 2 o 3 organizaciones, que a veces fueron sumando más. Entonces entendemos que también tenemos que ser protagonistas en este momento, aportando con las puertas abiertas al diálogo, pero ratificando nuestra posición de que este es un mal proyecto, no solo para la OCE, sino para el país y para el pueblo uruguayo en general, y que no debe construirse, por lo menos en las condiciones que está el contrato o en este momento. Los técnicos de OCE lo han dicho. Este es un proyecto que no es nuevo, ni fue una innovación, ni se le ocurrió a las empresas. Este proyecto está sobre la mesa de los años 70, que fue la primera vez que se habló de una planta en el mismo lugar, en Arasatí. Siempre se fue postergando o desechando este proyecto. Primero se construyó la presa en Paso Severino, estaba proyectada la de Casupá, porque nuestros técnicos, los que saben más de agua potable en el país, que están en la OCE y en Facultad de Ciencias, son los que dicen que este proyecto no es conveniente. Y bueno, esa es la posición que vamos a defender. Y en estos 90 días haremos todos los contactos que sean necesarios, que nos quiera abrir las puertas bien, si no iremos a golpearlas para dar nuestro punto de vista y contribuir a una solución, que ahora lo que necesita el país es una solución. Ahora me gustaría volver contigo para saber también en cómo está la OCE, ¿no? Porque hay una cuestión financiera, económica, complicada. Me decían, bueno, ahora me gustaría profundizar en eso. El viernes pasado en Brecha, Mariana Contreras publicó una nota muy interesante también sobre ese proyecto. Allí, Mariana, planteabas distintos elementos desde la inconstitucionalidad. Se habla del proyecto Casupá también, que es como una alternativa que está sobre la mesa. ¿Dónde pones el foco vos en este tema? Viste que el viernes cuando hablábamos de la inconstitucionalidad, yo decía, bueno, es como difícil hacer como una sentencia clara, porque no sabemos exactamente qué es lo que se va a negociar. Ahora, hay algo que es cierto, que es desde el momento en que el gobierno elige negociar y no ir por la vía de la inconstitucionalidad, esta que va a empezar a recorrer la comisión y el tucutucu, de algún lado, de alguna manera legitima ese contrato, le da validez, porque vos no discutís sobre algo que considerás que es inconstitucional. Y a mí me parece que eso
si yo me salgo, si yo pienso con la lógica política, yo entiendo eso, ¿no? Yo entiendo lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Pero como a mí, yo siempre digo lo mismo, yo no soy política, tengo derecho a pensar que se pueden hacer las cosas de otra manera, que no es como se hacen en política, porque no es inmutable esa manera de hacerla. Que es parte del rol del periodismo, dice Sí, además también, gracias. ¿no? Yo hablo claro por la duda, ¿no? Parte del periodismo es eso. Me pregunto si eso no terminará jugándole en contra al gobierno en algún momento. Porque si vos hoy de alguna manera negociás y decís, bueno, esto es legítimo para negociar, un día te va a venir alguien con una inconstitucionalidad que a vos no te gusta, y tu legitimidad para decir esto es inconstitucional y hay que respetar la Constitución se va a ver por lo menos disminuida. Y a mí eso me preocupa. Como además no sé exactamente qué es lo que se va a negociar, y ahí me surge otra inquietud, que era algo que yo quería preguntarle a Juan, que es ¿dónde queda la participación, ¿no?, de la gente, que también es un mandato constitucional, en este escenario donde está planteado que la negociación se hace entre el gobierno y las empresas, ¿no? ¿Tendría que estar participando la gente, las organizaciones ahí, o como lo que se negocia es un contrato, porque a la vez el objeto del contrato son los recursos hídricos, y los recursos hídricos, la gente tiene mucho poder a través de la Constitución para las decisiones de los recursos? Entonces, ¿cómo quedamos ahora en este escenario? De la Constitución y de la ley. La participación de la ciudadanía es clave y es una obligación del Estado en todo lo que refiere al manejo de los recursos hídricos. Por lo tanto, si ahora se va a renegociar el contrato, esa renegociación, para no violar estas normas, requeriría la participación de la gente. Ahí hay un aspecto importante, porque en esto de que está planteado la inconstitucionalidad, se están vulnerando dos artículos, 47 y 188, que tienen una particularidad, no surgen del sistema político en realidad, ¿no? Hay una participación muy grande ciudadana. ¿Cómo influye eso en esto? ¿O qué lectura haces vos, por ejemplo, de eso? Bueno, deberíamos empezar diciendo que el contrato que tenemos los ciudadanos con los gobernantes es la Constitución. O sea, ese es el contrato principal de cualquier país democrático y republicano como el nuestro. Lo que obliga a los gobernantes a respetar ese contrato. Es más, es habitual la referencia al presidente como primer mandatario. Mandatario porque está cumpliendo un mandato que le da la ciudadanía, el pueblo. Y o sea, que cualquier norma constitucional es un contrato que obliga a los gobernantes a respetarla. Nos obliga a todos a respetarla, pero a los gobernantes especialmente cuando establece derechos. Y en este caso, la legitimidad del texto es aún mucho mayor, porque como bien decías, no es un texto que nace del sistema político, es un texto que nace de una iniciativa popular. Recordemos que toda modificación del texto constitucional es un proceso complejo que termina con un plebiscito, o sea que la gente siempre tiene que ratificarlo. Pero muchas veces las primeras etapas de ese proceso de modificación nacen del sistema político. En este caso, se da la particularidad de que el texto nace de una iniciativa popular. Es decir, la gente, el pueblo, se junta, cumple con los requisitos que la Constitución establece, redacta una papeleta. Este es un texto redactado por el pueblo y después avalado con una cantidad de votos que pocas veces se ve en los plebiscitos de reforma constitucional. Son los dos artículos que estarían siendo vulnerados en este caso, ¿no? Estas dos iniciativas que nacieron de la gente. Son los dos artículos que están siendo vulnerados y cuya interpretación además está siendo hecha en el caso de Fosse, que también integró la comisión en su momento, pero hoy por hoy de la propia comisión que está promoviendo un juicio. Ya promovió uno y ahora inicia otro, planteando justamente que este contrato es nulo por vulnerar el artículo que la propia comisión redactó. Ahora vuelvo contigo, Juan. Quedó pendiente esto de la OCE. ¿Qué pasa con la OCE internamente para que la gente lo tenga claro? Porque se habla de problemas económicos, de recursos humanos, incluso cuando la gente lo puede notar, o lo notaba cuando, por ejemplo, una simple acción de que hay veces un caño perdiendo en la calle, llamás y capaz que cuesta ir a solucionarlo. Ustedes, los trabajadores, dicen de que faltan recursos. ¿Cómo está hoy la OCE, por ejemplo? Bueno, creo que la crisis hídrica que tuvimos en 2023 en el área metropolitana, que bueno, por primera vez creo que en la historia durante varios días se tomó agua salada o salió agua salada por las tuberías de la capital y del área metropolitana, podemos utilizarlo como para que la gente, poder decir como que a partir de ahí muchas de las falencias que tiene la OCE, que venimos denunciando hace muchos años como sindicato, y es normal porque trabajamos ahí, se popularizaron, ¿no? La gente entró más en
en conciencia de lo que estaba pasando de la OCE, la importancia que tiene como empresa pública y lo que pasa cuando no se gestiona bien. En el último quinquenio nosotros hemos perdido cerca de más de 800 funcionarios, entre jubilaciones y renuncias. No se han cubierto el 80% de las vacantes. Se continuó un proceso de tercerización que es verdad venía de gobiernos anteriores, se profundizó. La mala gestión llevó a que la infraestructura de OCE se viniera abajo, no solo las tuberías, sino también las unidades potabilizadoras, las unidades de tratamiento de aguas residuales. La situación de OCE es caótica, ¿no? Eso para que la población lo tenga claro y lo tiene que saber porque partimos de una base bastante complicada. No solamente un déficit de cerca de 70 millones de dólares, que lo decía el actual presidente de OCE en el discurso de Asunción, vemos los números y hay 70 millones de dólares de un descalce económico, sino que hay una profunda crisis, por decirlo de alguna forma, en cuanto al personal, en cuanto a la infraestructura, pero estamos en un punto que todavía eso se puede subsanar. Con una buena gestión, con recursos, eso es importante. La OCE no se puede seguir viendo como una empresa pública que recauda solamente, que con eso tiene que subsistir. Así va a ser imposible sostenerla en el corto plazo, ni siquiera en un mediano largo. En un corto plazo eso tiene que empezar a cambiar y es importante que la población lo entienda y acompañe los cambios que necesita la OCE si es que la nueva gestión los decide impulsar. Pero estamos en una situación bastante compleja, pero entendemos que todavía estamos a tiempo de poder solucionarla si empezamos ya, ¿no? Y el Neptuno, esta iniciativa sería lapidario para la economía de OCE. ¿En qué sentido? Porque no puede hacer frente a un proyecto de estas características. Exacto. Es imposible que la OCE... Es imposible, dicho por las autoridades anteriores incluso, no estoy hablando de las actuales. Las autoridades anteriores, cuando nosotros le consultamos, ¿y cómo van a hacer para pagar esto al Neptuno? No sabemos. En la ley de presupuesto donde se aprueba el Neptuno, esa plata no se sabe de dónde va a salir. De lo que recauda OCE es imposible. Si pagamos el Neptuno con los dineros de OCE, es más o menos el 70-80% del dinero que tiene OCE para inversiones a nivel general. Estamos hablando de que la OCE está presente en todo el país, ¿no? Y tenemos falencia de Bella Unión hasta Rocha. Está todo el país con necesidad de inversión en infraestructura. Y si de seguir adelante con este proyecto y de hacer frente al costo que implica, que es un costo desorbitado según el contrato actual, la OCE no podría sobrevivir mucho tiempo más. Mariana. Hay un, capaz que lo mencioné el viernes, pero hay un documento que elaboró el equipo de asesores del director Frente Amplista en la gestión anterior, ¿no? Después de Ortuño, ¿no? El que vino después. Pastorino. Y creo que se fue actualizando, fueron como varias actualizaciones que recibió ese documento que mostraba la situación de la OCE y proyectaba para este quinquenio el déficit. Ningún año baja de los 80 y pico millones de dólares de déficit contando el Neptuno. Pero sin contar el Neptuno, que se empieza a pagar en 2027, si no me equivoco, el déficit igual es muy grande, de 50 y pico de millones, ¿no? Porque ahora está muy de moda decir esto, ¿sí? de que la OCE es la Cenicienta. Sin embargo, es la primera vez que yo veo que hay como debate y hay tironeo para tener el cargo del directorio de la oposición en OCE, ¿no? Entonces, tan poco importante no ella, me parece, sea por el negocio del Neptuno, sea porque habrá quienes están empezando a dar cuenta de que en el agua hay un negocio. Me parece que la OCE a partir de ahora va a ir cobrando relevancia, no sé si presupuestal, pero política seguro. Yo te agrego un par de cosas más también. En el puerto, ENAFE, a partir del ferrocarril, el proyecto del ferrocarril, Claro. de todo lo que pasó en el puerto, ahí hubo disputas internas en lo que era la coalición para designar precisamente los cargos de quienes iban como directores de la oposición. Juan, cuando hablamos de la nulidad, ¿no? Esto que están pidiendo ustedes, la nulidad del proyecto, corregime, que vos sos el que sabés. Tengo entendido que hay distintos tipos de nulidad, ¿no? La absoluta, la relativa. ¿Cuánto condiciona eso? ¿Van por una en especial? ¿Cómo es el tema ahí? En este caso es un ejemplo de nulidad absoluta. Es decir, la vulneración de una norma con las características que tiene el artículo 47
y el 188 acarrea la nulidad absoluta del contrato. Es como si el contrato no hubiera existido. Por lo tanto, también la nulidad declarada judicialmente surte efectos económicos en este caso, porque no hay nada para reclamar a propósito del contrato firmado, porque el contrato era nulo. Y esto tiene que ver con la redacción específica que tuvo el artículo 47. El artículo 47 se redactó para evitar Neptunos. A tal punto que no solamente el texto fue corregido hasta en aquel momento por el profesor Casinelli Muñoz para que la redacción fuera aún más clara, cuando el texto dice el abastecimiento, la papeleta original decía el abastecimiento deberá ser prestado exclusivamente por personas estatales, y el profesor Casinelli Muñoz sugirió que a la papeleta se le agregara exclusiva y directamente. Y les dijo a los promotores para que no les pongan un privado en el medio para cumplir con una parte del proceso de abastecimiento de agua potable. Lo que está pasando con Neptuno. Pero tan es así que el propio texto del 47 estableció un párrafo que no es habitual en ningún otro artículo de la Constitución, y es el que establece que cualquier contrato, autorización o concesión que se diera violando estas disposiciones, dice la Constitución, deberá ser dejado sin efecto. O sea que la propia Constitución estableció hasta la obligación de dejar sin efecto, en este caso es un contrato, ahí dice autorizaciones o concesiones, obviamente no se podía prever exactamente la palabra, pero es lo mismo, que violaran las normas que estableció el artículo 47. Y en el caso del 188, que prevé la posibilidad de que el Parlamento, con mayorías especiales, establezca el cumplimiento de fines del Estado a través de la participación público-privada, excluye especialmente el agua potable y el saneamiento de la participación público-privada. Quiere decir que la filosofía de la reforma del 47 fue clarísima. Y si a alguien le quedara alguna duda, los que la redactaron, los que la llevaron adelante, los que la impulsaron y la consagraron en la Constitución son los que ahora están diciendo este contrato es nulo. Mariana. No, sabes que cuando yo hice la nota el viernes pasado, hablé con Juan, ¿no? Y estuvimos largamente conversando. Y Juan me decía algunas cosas que también dijo acá sobre cómo se fue gestando la reforma, y cuando yo llegué a casa me puse a leer, ¿no?, el artículo 47, el 188 y también la ley de aguas, donde todo eso se aterriza y va. Y realmente es muy, es más, invito a todos los que están viendo que hagan ese ejercicio, porque realmente es muy impresionante el poder que la Constitución le otorga a la ciudadanía sobre los recursos hídricos. Y para esa misma nota, hablando con un dirigente importante del Frente Amplio, me decía, yo creo que el Frente no se da cuenta, yo no sé si es que no se da cuenta o no quiere asumir la dimensión de la reforma del 2004. ¿Qué es lo que pasó en esa reforma, no? Más allá de si Neptuno sí o no, vos lees la ley y ves dónde tiene que participar la gente, ¿no? Y todo el tema de las cuencas y qué sé yo. Y decís, es muy impresionante, por lo tanto también es muy impresionante lo que se le está retaseando a la gente en este momento, con el gobierno anterior, y me temo que con vamos un poco por el mismo camino si la gente no puede meter cuchara, porque además hay gente que quiere hacerlo, no solo es la Constitución y la ley las que dicen que la gente tiene que participar, sino que hay gente que quiere participar. De hecho, ha participado, ¿no? Hubo instancias en las que han participado, o al menos la gente ha demostrado determinado interés. ¿Ustedes lo sienten eso? ¿Lo han visto también? Sí, nosotros hemos participado como sindicato de todas las comisiones de Cuenca o comisiones específicas que se armaron para el proyecto Neptuno, y lo que vimos fue una oposición brutal de todas las organizaciones sociales, científicas, organizaciones vecinales en cuanto a este proyecto. La última fue en Rafael Peraza y la verdad fue multitudinaria. Y fue muy intensa también. Fue intensa, ¿no? Multitudinaria, y se dejó claro que el Rafael Peraza, el pueblo Rafael Peraza, la gente de San José y todas las organizaciones que estamos en contra del Neptuno, no vamos a permitir que se construya. Pero también creo que tenemos que hacer una reflexión ahí, porque, y entender también que la lucha por el agua y los recursos naturales no se termina nunca. Hay mojones importantes. Un mojón importantísimo fue en el 2004 plasmar en la Constitución que el agua es un derecho humano fundamental y que tiene que ser previsto exclusivamente por el Estado y de forma directa. Eso está clarísimo. Pero si esa herramienta no la usamos, no tenemos gente atrás, si el pueblo no se organiza atrás de eso, la van a vulnerar. Porque se vulneró. El gobierno de la calle Pou vulneró la Constitución.
O sea, utilizaron un informe del gerente de jurídica de OCE, que fue un cargo político, que el propio directorio de OCE le dio a este señor para decir que el Neptuno era constitucional. Y a raíz de eso siguieron caminando. Entonces, la reflexión es, la lucha por el agua nunca se va a terminar, así que el Neptuno es otro mojón. Si logramos que esto no siga adelante, va a ser una gran victoria popular, pero seguramente a los pocos años surjan otras. ¿Vos pensás que va a seguir esto? Que van a Y venir no va a otros terminar después? más. Porque lo podemos ver ya lo dijo acá la compañera, no es solo el Neptuno, es la lucha por los recursos hídricos. Y no solo la lucha por los recursos hídricos, sino por los recursos naturales en general. Y empresarios extranjeros, más que nada extranjeros, pero también nacionales cómplices, van a siempre estar atrás de dichos recursos. Tenemos que lograr tener políticas de Estado, que es otra barrera también, además de la Constitución, políticas de Estado que defiendan el agua como para consumo humano o el agua para por lo menos un desarrollo nacional, no solamente que venga cualquier industria, presente un proyecto que da millones de dólares y le damos para adelante, ¿no? Creo que como país nos debemos esa discusión, se ha intentado dar, es complicada, pero es necesaria también. Si no, cada 5, 6 años, 10, vamos a estar nuestros hijos, nuestros nietos peleando por las mismas cosas. Juan, te traslado una pregunta que probablemente mucha gente se está haciendo al mirarnos, al escucharnos, ¿no? Bueno, se firmó el contrato, ustedes están pidiendo que esto se anule. ¿Y qué pasa con las consecuencias legales o económicas que puede llegar a tener precisamente anular este contrato? Bueno, si se lograra la declaración de nulidad no tendría ninguna consecuencia legal. Es decir, es como si no se hubiera firmado el contrato. Por lo tanto, la nulidad es un camino interesante, incluso en este momento de renegociación, como se dice entre comillas. Yo coincido con Mariana que es difícil, la Constitución no se renegocia, porque para renegociarla hay que cumplir con los procesos que la propia Constitución establece. Si queremos que la Constitución diga otra cosa, tenemos que cumplir con los requisitos que la Constitución dice para reformarla. Por lo tanto, renegociar la Constitución no se puede, o mejor dicho, no se puede en estos términos. Y ahí hay un problema grave para el gobierno, porque además el espíritu de la Constitución y de la ley que reglamentó la Constitución exige la participación de la gente. Entonces, si fuera que hay que renegociar el contrato, tendríamos que hacer participar a la gente. De todas maneras, el proyecto Neptuno es un ejemplo muy interesante. Cuando hablamos de agua y de fuentes de agua, para que luego sea de consumo humano, solemos pensar en las fuentes superficiales, ¿no? Como en este caso el Río de la Plata, como fuente alternativa de Santa Lucía, por lo menos para la zona metropolitana. Que no es del todo así, pero bueno, pero en principio pensamos en eso. Pero en el caso de Neptuno, la lucha por el agua no solamente involucra la fuente superficial, que en este caso es el Río de la Plata, también involucra el cuidado de las aguas subterráneas. Porque vecinos de San José, una de las objeciones que están haciendo, y los científicos la han avalado, es más, el único estudio que se hizo en el Uruguay, no lo hizo ni las empresas, ni lo hizo el Ministerio de Ambiente, ni lo hizo la OCE, lo hicieron los productores de San José, determina que la reserva de agua bruta que se pretende colocar en Arasatí, tanto como el depósito de lodos provenientes de la potabilización, ponen en riesgo el acuífero Raigón. Entonces, el proyecto Neptuno no solamente es un tema para discutir sobre la utilización de las aguas superficiales para eventualmente lograr que sean de consumo humano, sino también pone en riesgo la contaminación de las aguas subterráneas. Es decir, es un tema que nos obliga a pensar el cuidado que tenemos que tener con las fuentes de agua, pero también con las fuentes subterráneas de agua. Así que toca esos dos puntos el proyecto Neptuno. ¿Pensás hasta qué punto no es también una carta a favor para el gobierno si se termina anulando el proyecto? Acá hago lecturas políticas, ¿no? El Frente Amplio, esto que decía Mariana y que analizábamos también en otros programas, fue un tema de la transición, fue un tema que generó también bastante presión. ¿Hasta qué punto el gobierno dice, bueno, se anuló, no tengo que hacer más, no tengo que renegociar, no me tengo que meter en este lío? No sé cómo lo ven eso. ¿Piensan que puede ser también una carta a tener en cuenta en esta historia? Que el gobierno después vaya por la anulación, decís. Claro, si se termina confirmando eso, de que diga, bueno, me saco de arriba un problema político, si se quiere. Yo lo que imagino que en estas cosas, nosotros sabemos que el gobierno está renegociando el proyecto Neptuno, ¿no? Pero no sabés qué otras cosas van atadas. En Uruguay hay prácticamente un oligopolio de empresas que hace la obra pública, ¿no? El Neptuno tiene 4 empresas, el ferrocarril central creo que tiene 3 o 4, 2 de esas en cada lugar son las mismas, ¿no? Entonces hay 2 empresas que mientras te renegocian el Neptuno, también te renegocian la supuesta deuda que tienen por el ferrocarril central y tienen otras obras públicas. Entonces nunca te queda claro
cuál es el puzzle completo de la negociación y qué es lo que está pasando. Entonces a mí me cuesta aventurar un próximo movimiento del gobierno, porque no sabes por dónde va a saltar la cosa, ¿no? Siempre está presente en esto el proyecto de Casupá, ¿no? Que de hecho fue uno de los temas que la anterior transición, ¿no? Con Tabaré Vázquez y la calle Pou, fue uno de los temas que Vázquez le entregó a la calle Pou. ¿Cómo lo ven ustedes a ese proyecto? ¿Es una solución a esto que estamos conversando, por ejemplo? Bueno, para ser sinceros, desde FOSE todavía no lo analizamos en profundidad el proyecto Casupá. Entendemos que de llevarse adelante, de avanzar con Casupá, se tienen que también cumplir todas las instancias que marca la Constitución, como las comisiones de cuenca, las audiencias públicas. Eso, como sindicato, obviamente lo vamos a exigir. Pero hay una diferencia abismal, por lo menos desde el punto de vista social, pero tampoco lo puedo decir desde el punto de vista técnico. Nosotros estuvimos en Rafael Peraza, en la audiencia del Neptuno, y toda la población, 90%, estaba en contra. Nos invitaron en Casupá, que se formó una intersocial para promover Casupá, una intersocial de los sindicatos, de las organizaciones sociales, no estatal, sino de la gente de Florida, de Casupá y de los pueblos cercanos, para promocionar la represa de Casupá, y toda la población que fue a esa audiencia estaba a favor. La gente ya se está organizando para empezar a trabajar. Hay una falta de trabajo también brutal, ¿no? Que no hay que contraponer tampoco ambiente y trabajo, pero en el caso de Casupá, toda la población, por lo menos la que nosotros vimos en ese momento, está a favor del proyecto. Técnicamente fue la recomendada por nuestros compañeros y compañeras en las gerencias correspondientes de OCE. No así el Neptuno, que pasó por la cúpula política de OCE, nunca por las gerencias técnicas. Eso está bueno que se sepa. Por ejemplo, la gerencia Agua Potable hizo un informe contrario al Neptuno cuando esto estaba arrancando y lo encajonaron, ¿no? Con Casupá la cosa es diferente. Así que si bien no tenemos una posición, porque no conocemos tampoco el proyecto en sí, el proyecto terminado, entendemos que hay una diferencia abismal y de caso de realizarse, tal vez sería mucho más beneficioso para la población, ¿no? ¿Ustedes notaron esto también, de que está presente el proyecto Casupá como una alternativa, digamos? Sí, siempre estuvo el proyecto Casupá sobre la mesa. Nosotros no hicimos un análisis jurídico del proyecto Casupá, porque no era inminente su realización. Obviamente que hay que cumplir con las mismas etapas que reivindicamos de participación pública en cualquier proyecto. Está claro que es un proyecto que desde el punto de vista ambiental es objeto de menos críticas, porque estamos hablando de una fuente de agua sobre la que tenemos soberanía absoluta, es una fuente de agua que ya conocemos, el río Santa Lucía. Es decir, desde el punto de vista ambiental seguramente no conozco un análisis específico, pero parece como más sencillo que todas las complejidades que trae consigo Neptuno. De todas maneras, nosotros desde el punto de vista jurídico no lo analizamos Casupá, y sí hemos trabajado específicamente con Neptuno porque era el proyecto que estaba para probar si definitivamente se aprobó. Ya en el final, en esa nota de brecha, Mariana, del viernes, vos llegaste a hablar con Valdomir, ¿no? Que bueno, habla de todo un poco. Sí. Pero ¿te costó como hablar públicamente con otros dirigentes del Frente Amplio? Off the record sé que hablaste, sí. Pero ¿notás como que es un tema que genera ahí? Sí, algunos no me contestaron. O sea, yo mandaba el mensaje, decía específicamente lo que yo quería hablar, que era la inconstitucionalidad. Algunos no me contestaron, otros sí me contestaron, y como te decía el viernes, yo creo que en el Frente Amplio hay mucha claridad sobre el tema Neptuno y sobre la inconstitucionalidad. Y bueno, creo también que ahora están bastante silenciosos porque eligen respetar la estrategia que eligió el gobierno de negociar. ¿Y qué pueda pasar después con la inconstitucionalidad y esto que te decía, que vos de alguna manera te delegitimás a vos mismo para reclamar en otros momentos posibles inconstitucionalidades de otras cosas? No lo sé, pero yo creo que en el frente lo tienen bastante claro. Les agradezco a los tres. Vamos a seguir de cerca el tema. ¿Les parece? A ver qué es lo que sucede. Gracias por venir, Carlos, Mariana, Juan. Gracias, Juan. Te hiciste un tiempito para venir. Estás en plena campaña, además, ¿o no? Sí, estoy justamente en plena campaña
con el Partido Socialista buscando la posibilidad de ser electo como edil. Estás encabezando, recordemos, el Partido Socialista apoya a los 3 candidatos del Frente Amplio, vos estás encabezando las 3 listas. Las 3 listas. Hay una lista del Partido Socialista que apoya a Vergara, bueno, a los 3 candidatos. Ajá. Y encabezo cualquiera de las 3 listas, o sea que el que quiera votar al Partido Socialista puede elegir el candidato que quiera del Frente. En las 3 listas encabezó la lista de ediles. Bueno, gracias. Otro día te invitamos y hablamos de política. ¿Cómo ¿Te no? parece? Gracias en serio. Ustedes también. No, muchas gracias. Pausa, ya volvemos para el cierre del lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Y vuelvo para despedirme, pero también anunciarles e invitarlos a que nos acompañen mañana en esta semana de Turismo en Vivo, a las 20 horas. Que pasen bien. Chao.